Eso, muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, el nombre de la tesis que le puse fue Con los pies en la tierra, una exploración de vivencias con el peyote en el desierto chihuahuense, que es el resultado del trabajo de maestría que vengo haciendo aquí en el CIESA Sureste, en la línea de salud. Y empezando por hablar un poquito del peyote, pues el peyote es un cactus psicoactivo, para quien no lo ubica, él crece naturalmente aquí en América del Norte, en el desierto chihuahuense, en estados del centro norte de México hasta el sur de Estados Unidos. Y es un cactus que ha sido elemental en diversas cosmologías indígenas aquí de América del Norte, ¿no? Ha sido reconocido como una planta sagrada, una planta medicinal, una planta de conocimiento también. Y desde mediados del siglo pasado, además de los usos tradicionales de las poblaciones indígenas, también empezaron a surgir nuevos grupos y nuevas prácticas en torno al peyote. Y también otras plantas sagradas, que son las que denominamos como prácticas neochamánicas, ¿no? Desde las ciencias sociales. Y, a ver, ¿sabe cómo paso a la próxima? Si le das un clic ahí. Ah, ya, aquí nomás. Eso. Ay, eso está quedando aquí. En la flechita hasta la derecha. Ah, sí, así. Bueno, y esos nuevos circuitos de prácticas en torno al peyote mezclan muchas nociones de salud y espiritualidad alternativa y hacen surgir algunas cuestiones pues, importantes, ¿no? Relacionadas al peyote, que está el tema de la mercantilización, de la apropiación cultural, también temas relacionados a la conservación de la especie, que es una especie que viene con sus poblaciones naturales disminuyendo en los últimos años, las últimas décadas. Y también hay problemáticas relacionadas a la prohibición del peyote por parte de personas no indígenas que se dio en la Convención de Sustancias Psicotrópicas de las Naciones Unidas, ¿no? Según la cual la mescalina, que es el principal alcaloide del peyote o el alcaloide que es responsable por las percepciones que el peyote causa, está entonces clasificado como una droga con alto potencial de abuso y sin ningún valor terapéutico. Y esa investigación nace de ahí, ¿no? De un cuestionamiento que es casi inevitable ante este panorama, que es cómo una planta que es reconocida como promotora del bienestar desde las cosmovisiones indígenas, desde los saberes indígenas, para la perspectiva estatal es considerada como una droga de abuso, ¿no? Que no tiene ningún valor terapéutico. Y aunque las políticas prohibicionistas traten de señalar al peyote como un elemento peligroso, nocivo, pues considerando el tipo de vivencias que hay más allá de las experiencias indígenas, también los incontables relatos de personas que hablan sobre experiencias profundas de sanación, de trascendencia, pues entonces vemos que esa perspectiva estatal está no solo sesgada, sino que es inadecuada también para hablar del tipo de vivencias que el peyote es capaz de proporcionar. Y teniendo en cuenta todo eso, mi objetivo fue explorar las vivencias de las personas que comulgan con el peyote en el espacio del desierto chihuahuense, que es donde convergen muchos actores y grupos que buscan el peyote. Y básicamente con tres grandes interrogantes de investigación, que era ¿qué les ha motivado a incursionar en esa búsqueda por el peyote? ¿Cómo llegaron ahí, no? Una otra gran pregunta es cómo son vivenciados los estados de conciencia causados por el peyote. Entonces estaba en esta búsqueda más por el lado subjetivo de la experiencia. Y también en qué medida todo eso que es vivido y experimentado afecta a las trayectorias de las personas con quien yo trabajé. Y digamos que de esos tres interrogantes se desplegaron algunas temáticas más amplias que las trabajé en los capítulos 2, 3, 4 y 5, que es con relación a las diferentes prácticas y propósitos en torno al peyote en el desierto, las formas en que las personas establecen una relación con el peyote, con la planta. En el cuarto capítulo, formulaciones en torno a los procesos de sanación y también algunos aspectos relacionados a la vida espiritual en el último capítulo. Y, a ver.
Y bueno, yo trabajé con la metodología de los relatos de vida, entonces fui recopilando datos y narrativas extensas sobre la dimensión más subjetiva de la experiencia para tratar de ver cómo cómo ha reverberado en la vida de las personas que yo entrevisté. Y también, además, por ser una experiencia como tan particular que moviliza afectos muy sensibles y cuestiones muy difíciles de captar solo a través del discurso, pues yo también traté de participar activamente de ese universo que yo fui a investigar. Entonces también, pues participando en las ceremonias, comulgando el peyote, comiendo peyote, caminando el desierto, pues todas las prácticas que también hacían mis interlocutores, ¿no? Tratando de sumergirme ahí para alcanzar como algunos entendimientos más sensibles sobre la experiencia. Y yo trabajé con 17 interlocutores formales, eran 7 mujeres y 10 hombres. 12 de ellos eran residentes de la zona, 5 estaban visitando o visitan periódicamente la zona. Y 11 eran mexicanos y 6 eran extranjeros. Y son todas personas que tienen una amplia experiencia con el peyote, ¿no? Todos comulgan hace muchos años, algunos décadas, con excepción de una interlocutora que lo hacía hace menos de un año, pero también de manera muy asidua. Y yo elegí trabajar con personas con esa trayectoria, con mucha experiencia, justamente porque sentí que podían elaborar más sobre la experiencia, ¿no? Dar como relatos más densos, más interesantes, más precisos sobre la experiencia. Y, y también como para evitar cualquier inconveniente legal o cualquier tipo de persecución, visto que es ilegal, ¿no? El consumo de peyote. Y lo que el comité me llamó la atención luego de inicio también, ¿no? Entonces, por eso yo hablo de manera más amplia del desierto chihuahuense sin especificar cuáles fueron las zonas que yo fui. Y, y tampoco yo uso los nombres de las personas, sino algunos alias que yo crié a través como de sus trayectorias y también de algunos referentes que yo traigo del desierto. Entonces, por ejemplo, solo para que conozcan, ¿no? Por ejemplo, Cantacuentos era un curandero que pues trabajaba con el canto y con las historias para hacer sus trabajos de cura, historias, mitos. Entonces, pues así quedó, ¿no? Cantacuentos. O Alba, que era una señora muy querida, muy bonita y que llegó al desierto justamente después bueno, tratando de lidiar con el duelo después de la muerte de sus hijas. Muy jóvenes, una hija de 11 años y otra de 20, y ella estaba hacía años como en un choque emocional, un colapso, una depresión, y fue al desierto buscando el peyote que dijeron que le podía ayudar y efectivamente le ayudó y ella vuelve allá cada vez, ¿no? Y ella misma decía, es mi propia resurrección, es mi renacimiento, ¿no? Entonces yo le quise poner Alba como para hablar de ese alborecer que el peyote trajo a su vida, esa posibilidad de volver a la vida, ¿no? Digamos así. Y ya en el segundo capítulo, pues estos fueron los temas que yo trabajé, ¿no? Con relación a las cantidades, efectos y contextos. En efecto, el tema de las cantidades me ha traído reflexiones muy importantes, aunque yo no pensé que sería así, ¿no? Porque cuando llegué a campo era una pregunta que me parecía muy básica y muy objetiva, pues ¿cuánto se come, no? Y finalmente, no era una pregunta tan básica porque nadie tenía una respuesta concreta para darme. Y además también empecé a ver que los efectos del peyote son muy imprevisibles, como hay veces en que se comen 6 peyotes y la experiencia es muy tranquila, y hay veces en que se comen 1 o 2 peyotes y es súper intenso porque estás en una ceremonia o, en fin, depende de muchos factores, ¿no? Y hay los dos factores, digamos así, que yo percibí que eran muy importantes. Era uno, el peyote, como un ser y un ente que está influenciando ese proceso y está como de alguna manera determinando cómo va a ser el viaje de cada persona. Y también el trabajo que se hace con la planta. Y cuanto a lo primero, cuanto al peyote, bueno, mis interlocutores dejaban claro, ¿no? Que el peyote no es algo que se usa simplemente, sino que es un ser con quien estamos en interacción, es un ser viviente. Entonces, como dice, un momento.
como Mauricio también dice en sus trabajos, Mauricio que está en el comité, pues es una planta que efectivamente abre un sendero epistemológico distinto, ¿no? Es una planta que efectivamente se comunica con nosotros a través de las sensaciones y de las percepciones que transmite. Y para lograr tomar en serio eso, pues hay que expandir la noción de alteridad con que estamos trabajando, porque necesitamos, si queremos de verdad ingresar al universo del peyote, pues hay que abrirse a esas otras agencias, ¿no? Esas interacciones que están más allá de lo humano. Y también hay que romper con muchos otros supuestos cientificistas para tejer algún entendimiento sobre ese otro aspecto que yo mencionaba también, que es el trabajo que se hace con la planta, ¿no? Y por qué cambia la experiencia, por ejemplo, de un contexto más informal y un contexto ceremonial. Y pues siento que la antropología, como desde la antropología hemos abordado mucho, ¿no? Los aspectos rituales, nociones cosmológicas y otros aspectos más formales de ceremonias y todo, pero finalmente nosotros muchas veces terminando pasando por alto algo que es esencial en estas ceremonias y en estos trabajos, ¿no? Que es lo que está más allá del cognitivo o de la estructura que se hace, ¿no? Que es, en el caso del peyote, es el trabajo energético que se hace con la planta, que son los rezos, los compromisos, las negociaciones que se hacen con la planta. Y poner atención a esos dos aspectos, tanto como a la intención y a la interacción con el peyote como ser viviente, y también ese trabajo energético que se hace, ha sido muy importante porque los trabajos que tratan de la experiencia psicodélica muchas veces quedan muy restringidos a este modelo setting, no sé si lo conocen, pero el set habla de las expectativas y motivaciones personales y el setting del contexto de consumo, como si esas fueran las únicas dos variables o las principales variables que van a permitir, que van a influir en la experiencia, o muchas veces incluso como si se pudiera controlar la experiencia si se definen esas dos cosas. Y justamente cuando estamos hablando de vivencias tan complejas y tan enigmáticas y místicas como las que el peyote proporciona, pues hay muchos factores que nosotros desconocemos en verdad. Y lo que yo traté de hacer fue lanzar luz sobre ellos en lugar de decir que son meras casualidades o interferencias menores. Yo traté de lanzar luz sobre esos aspectos, ¿no? Cuanto a las prácticas y propósitos, por más diversos que fuera, por más diverso que fuera el grupo con que yo trabajé, y cada uno tuviera un posicionamiento diferente, todos tenían en común esos dos gestos rituales, que era de pedir permiso para cortar el peyote y dejarle al primero que se encuentra siempre una ofrenda también. Y son gestos que vienen de la tradición wixárika, que es el gran referente que hay en el desierto, ¿no? Que guía las prácticas de muchas personas allá. Pero finalmente también cada persona lo mezcla con sus propios referentes, ¿no? Personales, culturales. Y lo importante con relación a las prácticas de permiso y ofrenda es que no son formalidades, ¿no? Se trata de reconocer que cuando ingresas a ese universo, pues hay un intercambio y un respeto mutuo que hay que haber. Entonces estás ingresando a un universo donde tienes que cambiar la manera en que haces las cosas. Y para muchas personas también el tema importante al buscar el peyote era el propósito, ¿no? Que tienes que tener un propósito, muchas personas decían. Y que también es diferente para cada contexto, ¿no? Pueden ser propósitos más amplios, como la petición de lluvia, un agradecimiento por una cosecha, o también más personales, que dice respecto a cuestiones de autoconocimiento, de sanación también. Y también traté de resaltar algunas particularidades sobre la experiencia con el peyote en el desierto, que a diferencia de lo que sería ir a una ceremonia aquí en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Traté de resaltar algunos puntos que van desde las caminatas que se hacen en el desierto, que se convierten en una especie de rezo para esos caminantes. También el hecho de que uno pueda simplemente llegar y buscar el peyote por cuenta propia sin necesitar de ningún intermediario y todas las implicaciones que eso tiene.
también como la configuración espacial, como esa infinitud, esa sensación de infinitud que tiene el desierto, que como Enrique me hizo también como reflexionar, es algo que parece que disminuye nuestra importancia personal, así, ¿no? Y en lo general, el mismo hecho de estar en relación con la naturaleza y entrar como de una manera distinta, poder relacionarse con la naturaleza de otra forma, ¿no? Que son todos aspectos que hacen con que el mismo desierto también tenga una influencia en nosotros más allá del peyote, incluso cuando no se come peyote, ¿no? Y bueno, en el tercer capítulo, que fue el que yo traté de trabajar, traté de abordar y entender cómo se establece una relación con el peyote, me di cuenta que una parte importante de esa relación se da a través de los regaños. Que se suele decir que el peyote está regañando a la persona cuando después de comer se tiene una experiencia muy difícil o muy incómoda, ya sea físicamente o mentalmente, ¿no? Y el peyote puede regañar de muchas maneras, ¿no? Muchas veces se dice que es como una voz literal que me dijo que estoy fallando aquí y te señala tus contradicciones, ¿no? A veces es algo más textual, digamos, y a veces también es algo como más etéreo a través de las visiones, de las sensaciones que se tienen y que ayuda a vislumbrar también cuestiones más profundas que tenemos, que a veces no logramos como ponerla en palabras, pero el peyote logra mostrarlas a ti, de alguna manera te las hace sentir, ¿no? Y muchos decían que esa sensación de regaño era como la sensación de estar contra la pared, ¿no? O la sensación de ser descubierto, que te quitara una máscara, muchos hablaban así también. Y, perdón, y entonces, algo importante para mí anotarse ahí es que entonces la idea de que se busque el peyote como para evadir la realidad, eso es una falacia, ¿no? Más bien es una experiencia que nos interpela a justamente entrar y lidiar con esas cuestiones difíciles con las que cargamos. Entonces, contra la pared, es regañado, ¿no? Sales regañado así. Pero lo hace justamente para que uno pueda tomar conciencia de esos procesos y pues elegir vivir de otra manera también, ¿no? Es de ahí que se puede cambiar también. Y es por eso que muchas personas, que yo siempre decía, pero si tan regañada, tan fea esa experiencia, ¿por qué vuelves, no? Y vuelves como se aprecia el regaño también porque no es un malestar aleatorio, sino es un llamado de atención, ¿no? Lo sientes muy específicamente el punto en que está tocando y por qué necesitas cambiar ahí, ¿no? Y también, como decían mis interlocutores, si el regaño es seguro, pero el apapacho también, ¿no? Y eso es algo muy, muy bonito del peyote. Y esa idea del apapacho habla sobre esa sensación de acogimiento, de una especie de compañerismo que se siente con el peyote. Y no es simplemente una sensación de bienestar, de, ay, me tranquiliza, sino que se siente como una presencia realmente que acompaña, que cuida, como que abriga las angustias, así, ¿no? Te ofrece como un refugio para que uno pueda ponerse, o bueno, bajar las defensas y ponerse vulnerable y mostrarse tal como es, ¿no? Todos hablan sobre esa sensación de desnudez y de estar expuesto ante un ser que por más que te regañe, al final te cuida, ¿no? Y te está cuidando y está haciendo todo eso por tu bien. Entonces, una reflexión que tuve y que me gusta mucho es justamente como, así como el peyote, no sé si vieron en la primera foto, pero así como el peyote es un cactus muy suave y jugosito que está en medio de ese desierto árido, brusco, ¿no? El trance o el éxtasis que él proporciona también es así, ¿no? Es muy, muy rígido por una parte y también muy tierno por otro, ¿no? Hay una ternura, pero también una rigurosidad, o sea, te va a regañar, pero después te da el apapacho y entonces te da ese sentido de confrontación, pero también de acompañamiento. Y entonces, como lo que vi es que tanto los regaños como los apapachos son maneras en que el peyote tiene de enseñarnos varias cosas, ¿no?
Y con relación al sentido de responsabilidad con la planta, el tema en el desierto es que existen pues infinitas maneras de comulgar con el peyote, lo hacen desde varios posicionamientos. Hay gente que lo hace de manera independiente, entonces va al desierto solo, no va a ceremonias. Hay gente que solo lo hace en ceremonias y ocasiones especiales. Hay gente que lo hace de manera más cotidiana. Entonces es muy diverso. Cada persona va desarrollando sus propias directrices sobre cómo hacerlo. Pero lo que pasa es que hay muchos aspectos de tensión en el campo peyotero, ¿no? Hay diferentes grupos y pues hay muchas disputas por legitimidad. Y yo noté que muchos de mis interlocutores tenían una preocupación con eso, ¿no? De demostrarme o explicitar de alguna manera que su relación con el peyote era seria, ¿no? Que no era... o bueno, principalmente marcando una diferencia con estos acercamientos más asociados a la nueva era, que suelen tener como un acercamiento más liviano hacia el peyote de alguna manera. Y incluso es por eso que yo no los ubico en ese espectro New Age, porque aunque haya algunas prácticas que sí comparten, porque también cuando hablamos de New Age estamos hablando de un universo gigantesco de prácticas y de conocimientos y saberes, pero ellos no son afines de esas tendencias, ¿no? Entonces, por lo contrario, son muy críticos, por eso no los ubico ahí. Entonces la idea no es decir, como en algún momento casi caí ahí, y pongo en la tesis, no, caer en un relativismo indiscriminado que defiende que cualquier práctica en torno al peyote es legítima, porque sí hay problemáticas muy graves con relación a comercialización, charlatanismo, saqueo que se da en el desierto, todo eso está, ¿no? Pero el tema es que cuando analizamos solo esas cuestiones, o como que terminamos viendo las prácticas contemporáneas de una manera muy superficial. No logramos ver más allá las otras formas en que se están haciendo, porque también hay muchas formas no tradicionales de relacionarse con el peyote que también implican el desarrollo de un sentido de responsabilidad y reciprocidad con la planta, ¿no? Entonces lo que yo traté de hacer fue entender cómo mis interlocutores lo estaban haciendo. Y vi que justamente la manera de honrar el vínculo con la planta y respetarla de alguna manera era justamente ese sentido de reciprocidad. Entonces, formas de agradecimiento y retribución en cambio a todo lo que el peyote proporciona. Y hay muchísimas maneras de hacerlo, ¿no? Que no alcanzo pues a hablar aquí, pero empieza a involucrar un compromiso más amplio, no simplemente, por ejemplo, las ofrendas, que al inicio pues es básico, ¿no? Das la ofrenda como un agradecimiento, una petición, pero con el tiempo se va volviendo algo más complejo de compromiso con el territorio, un compromiso social más amplio muchas veces también. Y bueno, pero no alcanzo a hablar de cada ejemplo, pero así lo hacen. Y en el cuarto capítulo, pues yo me sumergí en los procesos de sanación. Y algo relevante de apuntar aquí es que la mayor parte de los estudios sobre la potencia terapéutica del peyote se hacen en contextos ceremoniales, ¿no? Que son más propicios porque hay una estructura ritual más precisa, también hay, pues las cantidades que se consumen son más regulares, la frecuencia, todo es como más propicio a la investigación, digamos así. Pero, bueno, y también esos estudios siempre acaban indicando la importancia central que tienen las ceremonias en los procesos de sanación con las personas. Pero como yo trabajé con personas que comulgaban el peyote de maneras muy flexibles y muchas veces solos, de maneras independientes, fuera de contextos ceremoniales, ¿no? Y igualmente esas personas tenían procesos de sanación muy significativos y muy potentes. Entonces lo que yo hice fue desplazar el enfoque que se suele dar hacia los procedimientos y técnicas rituales, que en la antropología el enfoque suele darse mucho ahí, ¿no? Y pues yo lo disloqué hacia los sentidos y significados sobre cómo la experiencia de sanación es en efecto vivida por las personas. Y yo empecé a identificar algunos aspectos
así claves de esos procesos de sanación. Y digamos que el más elemental se refiere a un sentido de liberación, que es una idea de que hay que deshacerse de muchos entraves y vaciarse de muchas cargas afectivas para poder sanarse. Y lo más interesante es que yo empecé a ver cómo esos procesos de sanación muchas veces eran muy conturbados. Un interlocutor incluso decía, es como procesos muy difíciles, pero muy sanadores. Y las personas también usaban varias metáforas que mostraban cómo el peyote tiene ese poder de desconcertar, justamente desestabiliza las narrativas o las historias que nos hemos contado a nosotros mismos toda la vida sobre cómo funciona el mundo, cómo soy yo, como tal, y nos desconcierta completamente, ¿no? Y claro que no es sencillo lidiar con ese tipo de experiencias que corta tus referencias, que rompe con tus referentes para llevar la vida. Y muchas personas incluso asociaban esos procesos de sanación a momentos muy difíciles de carencia de sentido, de estar perdido, de sentirse un poco desolado. Y lo que yo entendí es que justamente ese rompimiento de sentido es un elemento clave para entender la sanación con peyote, porque es en medio a ese revuelo de las referencias ese revuelo mental, afectivo, en fin, como esa atmósfera difusa, y que se genere espacio para que algo realmente nuevo pueda surgir. Es ahí que se genera un espacio para que se pueda transformar, ¿no? Para que se caigan ciertas estructuras y puedan aparecer, pues, nuevas. Y como decía un interlocutor también, es un conflicto que es un signo de salud, porque justamente es el gatillo de la sanación, es la primera señal de que algo se está desprendiendo, ¿no? Y eso es súper curioso porque las teorías sobre la curación por lo general enfatizan la reordenación simbólica, ¿no? Como la reconstrucción de sentido y cómo los rituales van a permitir que las personas entiendan mejor su experiencia y que la enfermedad o el malestar se vuelva comprensible. Y el peyote al principio, opa, lo pasé sin intención, no hay cómo volver. Así. Y el peyote justamente, o bueno, la experiencia inicial con el peyote no es así, no es súper conturbada, es difícil, es de mucha, sí, de mucha inestabilidad, digamos. Y lo que yo reflexioné fue eso, ¿no? Que la sanación no necesariamente es producida a partir de la generación de significados, sino muchas veces tiene como detonante justamente esos afectos no elaborados y esos momentos conturbados que anteceden la elaboración de significado. Y yo también traté de demostrar cómo el peyote trabaja en este nivel inconsciente o prereflexivo, dependiendo cómo se vea. Justamente desentrañando esos conflictos y tensiones que se entiende que es lo que bloquea la salud. Entonces, todos los aspectos de las vivencias que se van cristalizando en el cuerpo y van bloqueando la salud, el peyote trabaja sobre estas improntas, ¿no? Y las libera a través del vómito, del llanto, de la palabra, de muchas formas de alivio, de expresión, que permiten efectivamente descargar algo. Y eso también es clave y es muy importante como tener claro que no es un proceso simplemente psíquico, ¿no? Es un proceso que pasa por el cuerpo, pasa por lo encarnado y puede ser así justamente a través de esa conjunción de sentidos tan particular que el peyote permite, ¿no? Y bueno, después de todo ese malestar y de ese proceso de liberación que es tan catártico, tan intenso, ahí después efectivamente viene un proceso de construcción de sentido. Llega un momento, pues ya en la vida cotidiana, en que vas a rescatar conscientemente pues todo lo que aprendiste, todo lo que pudiste ver, ¿no? Todo lo que fue vivido y también esas problemáticas con las que el peyote nos deparó y dijo, bueno, tienes que poner atención aquí, ¿no? Entonces, para que el bienestar sea duradero, que la sanación sea duradera,
pues hay que llevar a la práctica lo que se aprende con el peyote, ¿no? Y vivir a través de sus enseñanzas, sino como decía uno de los curanderos, si no solo te curas un ratito, ¿no? Y luego te enfermas de nuevo porque pues no cambiaste la parte que te tocaba a ti hacer. Y por eso también muchos me decían que la chamba está después de la ceremonia, después de que lo comes, porque es como si el peyote solo diera el empujoncito y después cabe a cada uno hacerse cargo de los cambios que son necesarios para que puedas estar efectivamente mejor. Y ese también es otro punto importante porque también disloca el énfasis que se suele dar a rituales y en fin, y lo pone en la vida cotidiana, ¿no? Mostrando cómo cada persona tiene agencia sobre su proceso de sanación y cómo es un proceso muchas veces gradual y no simplemente el resultado de un procedimiento ritual o de una ceremonia. Y por último, en el último capítulo, yo traté de abordar un entendimiento que fue también clave, así, sobre el universo del peyote, que era el hecho de que el potencial terapéutico es solo uno de los diversos potenciales que la planta tiene, ¿no? Y incluso cuando hay una búsqueda por sanación, pues es una experiencia muy transformadora y muy potente que siempre como refiere a un sentido más amplio de transformación, no solo yo y mi salud, no siempre refiere a algo más amplio. Y por eso también muchos de mis interlocutores critican este hábito de llamar al peyote medicina, que es algo que pasa mucho en esos círculos contemporáneos, así, alternativos, ¿no? Y es porque la planta potencia muchos otros procesos más allá de la sanación. Entonces, por eso me gustó mucho ese término que dijo una interlocutora de tutipotencialidad, ¿no? El peyote tiene varias potencias que puede destrabar, o como decía uno de los curanderos también, pues puedes usar el peyote para ir a la guerra, lo puedes usar para pedir la lluvia, o sea, no es así simplemente como esa manera restringida que se hace hoy en esos círculos de, ay, yo voy a sanarme, yo voy a curarme, ¿no? Pues es algo mucho más amplio. Y también por eso este tema de hacer una diferenciación muy clara entre eso es un uso recreativo, eso es un uso espiritual, eso es un uso terapéutico, pues todo eso tergiversa nuestro entendimiento sobre la planta. Primero porque el peyote no es algo que se use, ¿no? Lo que yo traté de desarrollar en toda la tesis es de demostrar que es un ser con el que estamos interactuando, como yo ya hablé un poquito. Pero más allá de eso también es una percepción muy fragmentada, ¿no? Como si la salud fuera una esfera de vida, la religiosidad otra, la experiencia lúdica otra, mientras esos dominios están todo el tiempo atravesándose y sobreponiéndose en nuestra experiencia, ¿no? Y justamente ese es un elemento clave de la experiencia con el peyote, que en un momento te está haciendo una purga, un vómito y estás así en este proceso que lo asocian a la sanación, y luego estás en un momento de contemplación tranquila, profunda, preguntándose sobre el sentido de la vida, y luego estás en un momento de relajación. Las ceremonias son de mucha risa en varios momentos también, ¿no? Y el peyote combina todos esos aspectos sin ninguna contradicción, ¿no? Y ese es justamente un aspecto clave sobre la experiencia. Y en esta tutipotencialidad que tiene el peyote, una de las cosas es que nos permite ir más allá, ¿no? Es que nos pone en contacto con esas otras formas de conciencia que también habitan el mundo con nosotros y realmente hacen ver la sacralidad que permea la vida. Y lo que yo siento, y así me han compartido también, es como si pudieras, en algún momento descifras todos esos enigmas sobre la existencia, los descifras a un nivel muy sutil, ¿no? Es como si te permitiera tocar en un momento como todos esos enigmas que nos aplastan desde que somos seres humanos, ¿no? Y eso, la posibilidad de ir más allá, ese más allá es la posibilidad de trascender ese sentido solamente práctico que damos a la vida, ¿no? Trabajo, eso, aquello, para buscar un sentido más profundo de nuestra existencia, de por qué estamos aquí, ¿no?
Y son temas realmente muy difíciles de abordar desde una perspectiva académica, principalmente porque nos cuesta concebir al sagrado como una dimensión ontológica legítima, ¿no? Siempre se habla sobre las experiencias de lo sagrado o psicologizando la experiencia en general, siempre remitiendo al individuo, ¿no? Esas son proyecciones de este grupo, son ideas, nociones que, en fin, responden a otros. Y con el peyote peor, como es una alucinación, ¿no? Son alucinaciones, nada de eso es verdad. Entonces realmente ha sido así desafiador, digamos. Y algo muy significativo que mis interlocutores también apuntaron sobre ese más allá y ese universo de lo sagrado, fue la importancia del contacto con la oscuridad. Entonces, de negociar con el lado oscuro del mundo espiritual, todos lo tenían muy claro, ¿no? Y también la capacidad de enfrentarse con lo desconocido y de enfrentarse con el miedo, que es una sensación muy común cuando se come peyote. Y entonces me estaban hablando de un mundo espiritual muy complejo, realmente, y que es bien diferente como del mundo espiritual que pintan ciertos grupos New Age, justamente, en que se idealiza una realidad espiritual que es esencialmente benévola, ¿no? Muy parecida al paraíso cristiano y a ese lugar donde todo es amor, ¿no? Que realmente es una especie de domesticación del mundo espiritual, una romantización o una manera simplista de hablar sobre todo ese universo sagrado. Y por lo contrario, ¿no? Mis interlocutores me estaban hablando sobre cómo el peyote propicia una espiritualidad arraigada, terrenal, ¿no? No simplemente un sentido de elevación y de iluminación, sino lo contrario, sensibilizarnos para todas las ambivalencias que nos hacen humanos aquí en este planeta, ¿no? Y en este tiempo. Entonces es una noción de sagrado que está muy enraizada aquí en ese mundo y con los pies en la tierra, ¿no? Por eso también en parte puse el título de la tesis así. Y entonces es un sentido de trascendencia que penetra la vida cotidiana y yo traje este fragmento de una entrevista que yo siento que resume muy bien varios de los aspectos que yo trabajé en este último capítulo y que él dice así sobre el viaje con peyote, ¿no? Hay momentos de mucha claridad, de verdades fundamentales que no alcanzo a explicar, pero que puedo y necesito traducir en estados de actos. Puede ser algo maravilloso, también terrorífico, ¿no? Pero esos alcances son sagrados cuando se traducen en el camino de la vida. Tampoco se trata de ser una persona totalmente espiritual, abierta y llegar, no. Se trata de lo contrario, porque por algo nacimos aquí. Entonces, ese era Kaleido, uno de mis interlocutores, y como dice él, entonces no es un intento de trillar un camino espiritual impecable, sino una espiritualidad muy encarnada que está enraizada en la cotidianidad y que finalmente es la que inspira a nuevos caminos de vida, ¿no? Nuevos y mejores caminos de vida para quienes buscan el peyote. Y en resumidas cuentas, eso, ¿no? Lo que yo traté de plasmar en esa etnografía fueron algunas sutilezas de ese universo realmente extraordinario que es el universo del peyote y cómo ha cambiado las trayectorias de mis interlocutores y también la mía. Y eso, muchas gracias.